iniciativas que ha venido organizando la Junta. Ya esta es nuestra quinta charla de Viernes de Actualidad Botánica. Es un placer ver que cada vez tenemos más acogida. Llevamos más de 60 personas conectadas el día de hoy para esta charla. Hoy contamos con un invitado muy especial, una persona muy querida por toda la comunidad botánica, una charla también de una familia muy apreciada. Entonces esas dos cosas se juntan pues para que estemos todos acá felices, reunidos en torno al género Meriania, ¿cierto? Las reinas de las melastomatáceas. Una charla a nombre de el profesor Humberto Mendoza, subtitulada Introducción a la clasificación y taxonomía de la tribu Meriania y el género Meriania. Entonces voy a hacer una pequeña presentación de nuestro querido expositor. Decimos que Humberto Mendoza nació el 2 de mayo de 1967 en Convención Norte de Santander. Recibió su título de biólogo de la Universidad del Valle en 1992 y realizó estudios de maestría en sistemática en la Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá, entre 2006 y 2009. Inició su carrera profesional con trabajos de florística en la Reserva Natural La Planada, en el departamento de Nariño, y posteriormente se formó como parte del Grupo de Exploración y Monitoreo Ambiental GEMA del Instituto de Investigaciones de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt. Desde hace cerca de 10 años trabaja en inventarios y taxonomía de la familia Melastomatacea en Colombia y cuenta con varias publicaciones sobre este grupo, tales como guías de los géneros de la familia para el país, varias listas de chequeos regionales y nacionales, la revisión del género Centronia y adicionalmente ha descrito una decena de especies nuevas para la ciencia. Sus perspectivas son contribuir al conocimiento de las melastomatáceas a nivel neotropical, inicialmente con la sistemática de la tribu Meriania y el tratamiento taxonómico de la familia para Colombia. Ella agrega a esta reseña que pues es un gran amigo y una excelente persona. Entonces, Humberto, bienvenido a este ciclo de conferencias. Bienvenidos a todos nuevamente. Estamos en tus manos. Bueno, buenas tardes a todos. William, confirma si se escucha bien. Sí, señor, se escucha muy bien. Bueno, gracias a todos por estar en este momento. Un viernes un poco difícil, ¿verdad? Sentarse al computador. Entonces, gracias por venir a todos. Y esta ahorita, pues, les voy a compartir lo que conozco en especial de la tribu Meriania y de la familia Meriania, que es mi especialidad, en verdad. ¿Sí? Como dice William, de hace más o menos 10 años, un poquito más, vengo trabajando en esta familia y como manera de introducción les voy a comentar por qué empecé con esto. Pues más o menos en el año 95-96 se creó como un proyecto de ir a hacer inventarios rápidos de diversidad en diferentes partes de Colombia por parte del Instituto Humboldt. Y yo formé parte de ese equipo, entonces mi misión era hacer inventarios rápidos. Entonces, ¿cómo lo hacían? Desde ahí tomé la decisión de considerar dos grupos como grupos indicadores, entre ellos estaban Melastomatacea y Rubiácea. Las rubiáceas estaban plenamente, pues habían personas expertas en el grupo y que eran muy amables y muy amplias y me apoyaron fuertemente, como Charlotte Taylor. Mientras que Melastomatacea no tenía una persona que estuviera trabajando fuertemente. El que estaba en ese momento aún activo era John Burdak. Pero John Burdak murió 2 años después y prácticamente no había nadie pues, que me ayudara acá en Colombia a identificar Melastomatacea. Lo mismo pasó con el profesor Gustavo Lozano. Él murió, no sé si en el 98, 99, y no había nadie que pudiera colocar nombre de Melastomatacea. Entonces, a raíz de eso, pues empecé a meterme en la taxonomía de esta familia y llegué pues a encontrar este género tan espectacular que es Meriania, que les voy a mostrar de aquí en adelante. La charla tiene como 3 partes. Una introducción general sobre la familia Melastomatacea, una segunda parte sobre la tribu Meriania y rematamos con el género Meriania, mostrándole por qué son las reinas de la Melastomatacea. En especial voy a mostrar imágenes de las especies colombianas. Entonces, vamos a ver, sigamos. Entonces, aquí esto es una breve introducción a lo que es la familia.
Melastomatasa se reconoce especialmente porque tiene hojas opuestas y su nervadura es lo que se llama acródroma. Aquí, si ustedes pueden ver en el mouse que yo estoy señalando, acródroma quiere decir que las venas principales nacen desde la base, se van de forma arqueada y llegan hasta el ápice, ¿sí? Adicionalmente a esas características de la hoja, que todo el mundo las puede reconocer fácilmente, las flores de melastomatáceas tienen también sus características muy particulares. Todas las flores tienen una estructura que se llama hipanto, que es como un tálamo en el cual están soportadas el cáliz y los estambres y los pétalos. Entonces, toda la familia Melastomatacea tiene flores con hipanto, ¿sí? Y adicionalmente tiene, pues, el número de estambres es un carácter importante para reconocer la familia. Regularmente tienen 2 veces más estambres que pétalos. Entonces, si tienen 5 pétalos, presenta 10 estambres. Eso se llaman diplostemonas, flores diplostemonas. Entonces, esas características es la que pues, circunscriben a Melastomatacea, ¿eh? Nervación acrodroma, flores con hipanto y doble número de estambres que de pétalos. Y una característica adicional que es que las anteras liberan el polen por poros. Aquí no se alcanza a ver muy bien en estas fotografías, pero todas las melastomatáceas tienen anteras poricidas. Ya con esta característica uno reconoce la familia. Como todo, en biología hay excepciones, en la vida hay excepciones. Entonces hay melastomatáceas que no tienen hojas opuestas, en apariencia parecen alternas. Hay melastomatáceas que no tienen la nerviación acrodroma, ¿sí? Pero bueno, son excepciones. En esta diapositiva, cortesía de Fabián Michelangeli, vemos cómo está distribuida toda la familia en el mundo. Entonces están especialmente en zonas tropicales y en algunas zonas templadas de Norteamérica. La mayor cantidad de las especies se concentran en el neotrópico, ¿sí? Cerca del 69% de las especies de Melastomatacea están en el neotrópico, en menor proporción en Asia y un poco en lo que es África, Madagascar. ¿Cómo está el neotrópico en cuanto a diversidad de melastomatáceas? Aquí está este mapita donde muestra el número de especies, ¿sí? Y separado por un slash el número de especies endémicas, que solamente están en esos países, ¿sí? Entonces, en el neotrópico, el país que tiene mayor diversidad es Brasil, más de 1.300 especies. Por ahí el 60-70% de las especies solamente están en Brasil. Y seguido nos encontramos Colombia, ¿sí? Colombia en este momento tiene más de 1.000 especies conocidas para el país, un tercio de ellas endémicas, ¿sí? Otros países fuertemente diversos en melastomatáceas es Perú, ¿sí? Y Ecuador. A pesar de ser un país pequeño, tiene una alta diversidad de especies de melastomatáceas. En esta diapositiva se ve cómo está organizada, cómo es la clasificación dentro de melastomatáceas, ¿sí? Esto es una filogenia con caracteres moleculares, ¿sí? Que todavía no se ha publicado. Darín Penny está trabajando en eso, en publicar cómo está organizada toda la familia Melastomatacea, ¿sí? Y más o menos se establecen 20 subdivisiones o 20 tribus, ¿sí? 15 de ellas están en el neotrópico. La mayoría de estas tribus, que están señaladas aquí con un puntico verde al lado derecho, estas tribus se encuentran en el neotrópico, ¿sí? Y entre estas se encuentra la tribu Meriani, ¿sí? Antiguamente, cuando se empezaron a describir las primeras especies de melastomatáceas, todas las melastomatáceas se clasificaban en 2 grandes géneros, uno que era melastoma y el otro era del género Rexia. Melastoma se caracterizaba por los frutos carnosos tipo valle, y Rexia eran todos los géneros y especies que tenían frutos capsulares, ¿sí? Después se fue complejizando un poco más y aparecieron pues, múltiples géneros, múltiples tribus. Y el primer investigador que más o menos le dio un orden a esto fue José Jerónimo Triana. Él cogió y prácticamente separó los géneros del paleotrópico y el neotrópico, los separó y estableció diferentes tribus y fue prácticamente el primero que estableció como un sistema de organización tribal más o menos moderno, ¿sí? Y él fue el que dio origen a la tribu Meriani.
Anteriormente pensaba que Meriania estaba asociada a otras tribus como que tienen frutos capsulares como Melastome, ¿sí? O inclusive Microlicia. Pero con esto estos nuevos análisis filogenéticos, encontramos que Meriania es hermana de la tribu Myconiae, que son todas las géneros de flores pequeñas con frutos carnosos. ¿Sí? Myconiae es la tribu más grande de la familia Melastomataceae y es cercana a Meriania. ¿Sí? Más o menos. Entonces ahorita vamos a entrar definitivamente a lo que son las características de esta tribu. Meriania fue establecida por Triana en 1871 y en su momento él estableció cerca de 14, 15 géneros y habían aproximadamente unas 200 especies en esa época. ¿Sí? Aquí al lado derecho de la pantalla estarán las tribus originales que conformaban que los géneros que conformaban la tribu Meriania por parte de Triana, y estas son las características. Entonces, una de las principales características es que tienen semillas, toda la tribu, los géneros de la tribu, tienen semillas en forma de cuña, o sea que el embrión es relativamente recto, ¿sí? Hay algunas excepciones en donde esta cuña es muy larga, entonces parece como un filamento, ¿verdad? Pero son semillas con embrión recto, esa es la principal característica. Otra característica es los frutos que son capsulares. Son cápsulas loculicidas y están encerradas por una estructura que se llama helipanto, relictual. Y un tercer carácter de la tribu es que los estambres regularmente tienen un apéndice en la parte dorsal, ¿sí? Y aquí lo estoy señalando con el mouse, ¿sí? El señalizador del mouse. Entonces, estas tres características prácticamente son las que circunscriben a la tribu Meriania, a todos los géneros de la tribu Meriania. En esta diapositiva se muestra una filogenia que está en proceso de publicación por parte de Fabián Michelangelo sobre la actual tribu Merianiae. De acuerdo con esta filogenia, Merianiae está constituida por 8 géneros solamente. Entonces los géneros clásicos son Meriania, Atsinaea, Graphenrieda, Centronia de Lobotris, y aparecieron otros géneros dentro de Meriania, como son este que está aquí señalado en verde, que es Salpinga, el género Macrocentrum y Magrianthus. Son géneros un poco raros, poco conocidos, y no se tenía idea de que estos géneros están emparentados con Meriania, ¿sí? Pero de acuerdo con esta filogenia, son géneros pues, de la tribu. Ahorita les voy a mostrar unas características de cada uno de estos géneros. Pero aquí en esta filogenia lo que se ve es que pues, los géneros más grandes son relativamente géneros, no son géneros naturales, son géneros artificiales, y habrían que depurarlos. Entonces, por ejemplo, Atsinaea, que está aquí en amarillo, Atsinaea prácticamente indiferenciable, ¿sí? O está anidado en diferentes partes dentro del grupo grande de Meriania, ¿sí? Entonces, aquí está esta parte amarilla, y esta parte azul representa Meriania, indiferenciable. Meriania, por su parte, se encuentra en dos partes, en esta zona de aquí, y acá abajo existe un grupo de Merianias, y estas Merianias están asociadas al escudo guyanés. Es un grupo de Merianias completamente distintas a las Merianias andinas propiamente, ¿sí? Si ustedes ven aquí hay unos recuadritos blancos, esos recuadritos blancos representan las especies tipo de los géneros. Entonces, el género tipo de Meriania está en esta parte de acá, o sea, las Merianias que están asociadas a las zonas andinas, y las Antillas es el grupo central, o sea, es Meriania sensu stricto. Pero Meriania no es un grupo natural, según esta filogenia. Otro género bastante bien representado por el número de especies es Graphenrieda, ¿sí? Graphenrieda aquí está de color fucsia, ¿sí? Y es un género más o menos, es un género pues, relativamente bien constituido, o sea que todas sus especies son muy parecidas, por así decir, y el único problema que tiene Graphenrieda es que dentro de Graphenrieda se anida el género Centronia, ¿sí? Centronia en este momento solamente tiene 4 especies, pero esas 4 especies prácticamente son similares a Graphenrieda, no se pueden diferenciar. Entonces, ahorita les voy a comentar algo sobre esto porque esto fue mi tesis de maestría. En esta parte de acá
de color verde, pues están los géneros Alpinga, estos macrocentros, les voy a mostrar. Y otro género importante entre la tribu es Adelobotris. Aquí está la especie tipo Adelobotris ascendens, y es un género, por así decirlo, bueno, natural. Aunque dentro de Adelobotris hay una especie, aquí la estoy señalando, que se llama Meriania subumbellata, una especie que crece en Venezuela, en la costa, en la cordillera de la costa de Venezuela, mal ubicada dentro de Meriania. Entonces Meriania definitivamente está repartida en diferentes partes. Es un género no natural. La siguiente. Entonces aquí ya les voy a mostrar características nuevas que en el transcurso pues, del trabajo que he hecho, de que hice la tesis de maestría, pues pienso que se tienen que considerar que son importantes para circunscribir a la tribu meriania. Entonces ya habíamos visto los caracteres anteriores, frutos capsulares, las semillas rectas, pues todas las flores son diplostemonas, ¿sí? O sea, tienen doble número de estambres que pétalos, ¿sí? El ovario prácticamente es un ovario, lo que conoce un ovario súpero, está libre del tálamo del hipanto, ¿sí? Y hay una característica que yo considero que se denomina estambres no geniculados, y ya les explico eso. En esta parte de acá, superior derecha, se encuentra una representación de cómo son los botones florales del género Miconia. Entonces, si uno corta esa flor, los estambres están plegados dentro de esas, entre los pétalos, que son estas estructuras que están aquí señalándose, y el estilo. Los estambres están ahí doblados, y uno puede ver que el filamento, que esta partecita que yo estoy señalando aquí con el cursor, tiene una curvatura hacia el ápice del filamento. Cuando la flor abre, esa curvatura desaparece y el filamento se despliega. Entonces, eso es a lo que hace referencia, que dicen que la familia Melastomataceae, los estambres son geniculados. Geniculados quiere decir que el estambre se descontorsiona, el estambre se endereza, está doblado y se endereza. Y implica de que hay un punto de articulación que es el que hace que se pueda enderezar el estambre, ¿sí? Sobre todo el filamento, ¿sí? Mientras que en la mayoría de los géneros, o los géneros más grandes de la tribu Merianidae, esa condición que se presenta en el género Miconia y en otros géneros y otras tribus de Melastomataceae, en estos géneros de Meriania no se presenta eso. Entonces aquí hay unos cortes de los botones florales, de diferentes géneros. Entonces este primero es Adelobotris. Y si nosotros vemos, aquí estoy señalando con el cursor, el filamento no presenta una curvatura, como si lo presentan las flores de otros géneros de la tribu Miconidae, ¿sí? Y cuando la flor abre, la antera y el filamento en los estambres, ellos no se descontorsionan, siempre la antera generalmente se dispone en un ángulo agudo con respecto al filamento, ¿sí? O en un ángulo recto, en este sentido. Lo mismo sucede con Meriania. Si uno corta un botón floral, nunca va a encontrar un filamento con una curvatura hacia el ápice. Y cuando la flor abierta, las anteras no se enderezan, no hay un punto de articulación, los estambres son no geniculados. En Graphenrhida pasa lo mismo. Los filamentos no tienen una curvatura hacia el ápice, y cuando abren las flores en antesis, la antera se dispone en un ángulo recto con respecto al filamento. No hay una descontorsión completamente. Y en varios grupos de Meriania sucede lo mismo. Entonces yo he propuesto de que esto se llame no geniculados, ¿sí? Entonces eso sería un carácter menos que tiene la familia. Se decían que todas las Melastomataceae tienen estambres geniculados, y resulta que no, ¿sí? Más adelante les voy a explicar eso. Entonces eso genera una serie de problemas porque cuando uno va a hacer comparaciones de estructuras, lo que llama homología, se han cometido muchos errores, porque los estambres de Merianias, de la tribu Merianidae, son bastante complejos con respecto a los de otras tribus y otros géneros de otras tribus, ¿sí? Entonces aquí yo señalo en rojo algunos puntos. Por ejemplo, este círculo rojo muestra la estructura homóloga en diferentes géneros. Este es en el género Adelobotris, en el género Atsinaea es homóloga
pero no se ve muy bien porque está encerrada en una estructura globosa, en grafenrieda. Y acá arriba en miconia, este círculo rojo, esa estructura es homóloga al ápice del filamento de miconia y son completamente distintos. Bueno, más adelante voy a explicar eso con detalle. Entonces aquí voy a explicar las características de cada uno de los géneros que actualmente conforman la tribu Merianiae. Entonces el primero es el género Maguireanthus, escrito por Burdach. Solamente tiene una especie que crece en la Guyana británica, en zonas de tepuyes, y es esta hierbita que está aquí, que se ve aquí en el centro, y en unas inflorescencias, esta inflorescencia se llama secundifloras. Secundiflora es cuando las flores solamente están en un lado del eje del eje floral, ¿sí? Solamente están en un lado, no están dispuestas hacia un lado y hacia el otro, solamente en un lado del eje hay flores, ¿sí? Y estas son sus características, son hierbitas, tienen tricomas estrellados, las flores tienen 5 pétalos, 5 sépalos, pétalos de color albos, y el apéndice, sí, los estambres sí tienen algo de parecido a los de otros géneros de la tribu, porque tienen un apéndice dorsal. No obstante, también tienen un apéndice ventral que es algo muy raro. Entonces, yo de verdad no sé por qué este género se anidó dentro de la tribu Merianiae. Sí, es algo muy raro, habría que estudiarlo con más detalles. No conoce, es muy poco colectado, solamente conocen de la colección tipo y 2 o 3 colecciones más, algunos solamente con frutos, no se conoce muy bien la flora. Entonces, este género es un enigma para mí y para mucha gente, o de los que trabajan esto. No, en verdad yo no sé por qué están dentro de la tribu, sobre todo con esa forma del estambre. El siguiente género es Macrocentrum. Este es ya un poco más diverso, está asociado a las formaciones de tepuyes del escudo guyanés, entonces en todas las Guyanas, Venezuela, Guyanas de Brasil, Guyanas de Colombia, en la Macarena y en Chiribiquete, y salta a la cordillera del Cóndor en frontera de Ecuador con Venezuela, que es un enclave del escudo guyanés, como ya han documentado algunos trabajos de los investigadores del Instituto de Botanical Garden, y aquí en Bolivia también hay una especie en un sitio en Venezuela, en la cordillera de Mérida, bueno, esta parte de acá, ¿sí? Deben ser enclaves en los Andes que están asociados al escudo guyanés de formaciones arenosas o algo así, ¿sí? Pero es un género netamente de escudo guyanés, y son hierbas pequeñas, y como en todas hay excepciones, las hojas de estas plantas que presentan una de las hojas en el nudo es bastante atrofiada, o sea, son hojas anisófilas, entonces da la impresión de que tiene hojas alternas. Y la nervadura no es típica de las tomatáceas, ¿sí? Entonces, esas son de las excepciones que siempre uno encuentra. No obstante, los estambres de este género sí se parecen mucho a los de, por ejemplo, a los de Grafenrieda, tienen un apéndice dorsal acá, y aunque esto es un dibujo que lo saqué de una publicación de Burdach, pareciera que los estambres son no geniculados. No obstante, tuve que revisar muy bien, no es muy bien colectado. Las especies de macrocentros en Colombia están asociadas al agua, son especies macrófitas, están dentro de quebrada, dentro del agua, y por eso son poco conocidas, poco vistas, ¿sí? Las de otras zonas, en Venezuela y Guyana, prácticamente son rupícolas, ¿sí? Son hierbitas en verdad poco colectadas, y aquí están las características generales. El siguiente género, Salpinga. Salpinga tiene más o menos 12 especies, y este género, curiosamente, no está en los tepuyes, sino que está abajo, en los bosques amazónicos, bosques húmedos tropicales, no crece sobre tepuyes, ¿sí? Entonces está en toda la Amazonía de Venezuela, Brasil, Ecuador, Perú, Bolivia, y salta al Chocó biográfico, cerca de la frontera con Panamá en Colombia. Debe estar también en otras partes del Chocó, del Valle del Cauca, Chocó, ¿sí? En Magdalena Medio no se conoce. Pero es de las pocas melastomatáceas que son epífitas, propiamente epífitas, ¿sí? De zonas amazónicas. Y este género, su característica principal es que tienen las inflorescencias secundifloras, como le decía, que solamente las flores se exponen a un lado del eje floral, ¿sí? Y los estambres sí son típicos de la tribu Merianiae, es un estambre no geniculado y tiene como un apéndice dorsal.
Estos son los fruticos son unas cápsulas, unas trompeticas, y las semillas son dispersadas por gotas de agua. Cae la gota de agua en todo el centro de la cápsula y hace disparar a las semillas, que son diminutas. No obstante, este género tiene una característica bastante particular. Las semillas no son parecidas a las de los otros géneros de la tribu. Son semillas más o menos un poquito redondeaditas, ¿sí? Algo, es una cosa excepcional. Entonces, ese carácter de la forma de la semilla, en este caso no aplicaría para salpinga, porque no es triangular, no es como una cuñita, es más o menos redondeadita. Como siempre hay excepciones, ¿eh? El siguiente género, estos son géneros ya clásicos de la tribu Merianidae, que es el género Adelobotris. Adelobotris está conformado por más o menos 31 especies, está en todo el neotrópico, Centroamérica, Colombia, llega hasta Bolivia, ¿sí? Brasil, pero es un género que es más de zonas bajas, zonas, bosques húmedos tropicales, algo de los Andes, pero no sube mucho, ¿sí? Y sus características principales es que la mayoría son lianas o bejucos, unos pocos son arbustos. Cerca del 90% de las especies de Adelobotris tienen unos pelitos, unos tricomas que se llaman tricomas en forma de T. Si uno los ve con una lupa, en verdad no va a haber una T, sino que va a haber un filamento acostado donde los ápices son como puntiagudos, y en el centro del pelito tiene una estrangulación, entonces uno sabe que ese es un tricoma en forma de T, ¿sí? No obstante, no todos los Adelobotris tienen tricomas en forma de T, no todos son lianas o bejucos, hay excepciones. ¿Sí? Pero las principales características en verdad de este género es la forma del estambre y cómo los óvulos, más llamados óvulos o conocidos rumiantos seminales, se disponen en las placentas. Entonces aquí al lado derecho hay unas imágenes de cómo son las anteras en Adelobotris. Las anteras en Adelobotris tienen, o los estambres en Adelobotris tienen una antera larga, esbelta, ¿sí? Y siempre tienen un apéndice conectival, que es este que estoy señalando aquí con el cursor, que es alargado, ¿sí? Es como un cilindro. Y en el ápice puede ser puntiagudo, subulado, ¿sí? Puede ser medio abultado, o puede ser completamente dividido, bífido, ¿sí? Si uno corta este estambre y mira cómo es el haz vascular, aquí está en esta figura de acá, se ve que el haz vascular aquí hace una curvatura y más adelante sale un haz que alimenta el apéndice conectival. ¿Sí? Este haz vascular está orientado hacia el ápice delantera, hacia abajo, ¿sí? Es un carácter importante, ¿sí? ¿Cómo está orientado este haz vascular? Y la otra característica importante de la otra es que si uno hace cortes del ovario y ve cómo están los óvulos sobre la placenta, bueno, me voy a referir a rudimentos seminales, ¿sí? Estos que están acá señalando aquí con el mouse son los rudimentos seminales. Solamente están en el ápice o en la parte distal de la placenta. No se encuentran por los laditos, ¿sí? Esto es un carácter importante porque eso la diferencia de otros géneros dentro de la tribu Merianidae. Entonces, esta combinación de esta antera esbelta con este haz vascular orientado hacia el ápice delantera y los rudimentos solamente en el dorso, con eso se reconoce a Adelobotris. El siguiente género es Graphenrieda, un poco más diverso, tiene más de 64 especies, está en todo el neotrópico. El país que tiene mayor número de especies es Venezuela, seguido de Colombia, y después Ecuador, ¿sí? Entonces, Venezuela, ¿por qué tiene tanto? Porque este género está más asociado al escudo guyanés, en verdad, ¿sí? En el escudo guyanés es donde hay mayor diversidad de Graphenrieda. Está desde el nivel del mar hasta casi zonas de páramo, ¿sí? Y estas son las características que están aquí en amarillo. Entonces, todos los estambres son similares, se llaman estambres isomorfos, ¿sí? El poro delantera está orientado hacia el vientre. ¿Qué es ese carácter? Entonces, aquí hay una fotico de un estambre de Graphenrieda y en el ápice está el poro y el poro está orientado hacia el vientre delantera, ¿sí? Todas las Graphenrieda tienen el poro orientado hacia el vientre delantera, ¿sí? Otros géneros como Meriania van a presentar diferencias con eso porque el poro va a ser hacia el dorso. Entonces, este es un carácter importante para reconocer el Graphenrieda, ¿sí? Si nosotros hacemos un corte de esta antera y vemos cómo es el haz vascular, aquí está representado donde tengo el mouse.
Aquí está el haz vascular, y cuando llega aquí, como a la base delantera del haz vascular, se divide, sale otro, y esa ramificación se dirige hacia la parte de atrás, no hacia adelante. Oh, perdón. ¿Cómo me devuelvo? Ya. Se dirige hacia atrás. Y si uno hace un corte del ovario, los mal llamados óvulos, o mejor llamados rudimentos seminales, solamente están en el dorso, en la parte distal de la placenta, ¿sí? No están por los lados. Entonces, esta forma del haz vascular y los rudimentos seminales, con estambres isomorfos con poro orientados hacia el vientre, esas son las características con las que uno reconoce Grafenrieda, ¿sí? El siguiente género. Este género fue con el cual yo trabajé durante la tesis de maestría e hice la revisión de esto. Entonces, cuando yo empecé a trabajar en Centronia en el 2009, 2006, 2009, el género tenía más o menos 12 especies que se distribuían en todos los Andes y un grupito de especies que estaban en Guyanas y en la cordillera del Cóndor. ¿Sí? Entonces, este género se caracterizaba, ¿por qué? Porque tenía el estambre, los botones florales eran cerrados, tenían caliptra, ¿sí? Es cuando el cáliz completamente cerrado, y ese cáliz después se desprende como circuncise, cae y la flor abre. Esa era la principal característica de Centronia, y que la antera tenía un poro ventral. Un poro ventral, aquí está una ilustración de una antera, y el poro se orientaba hacia este lado de la antera, ¿sí? Esta foto que está acá es de la especie tipo. La especie tipo de Centronia es Centronia laurifolia, ¿sí? Y crece aquí en esta parte de la cordillera del Cóndor y en esta parte aquí frontera entre Colombia y Venezuela. Y hay una población que es Salta, Antioquia, esta parte de acá, una parte en Amalfi, no sé, Anorí, algo así, ¿sí? Es muy raro esa distribución de esta especie. En 3 puntos, pero esos 3 puntos son zonas relativamente con suelos arenosos. Este es el resultado principal de mi trabajo cuando en 2009, la tesis de maestría, en donde hice un análisis con caracteres morfológicos para ver cómo era Centronia, cómo se distribuían, cómo se relacionaba con otros géneros, y encontré de que un grupo de centronias, estas que están aquí en amarillo, en este recuadro fucsia y verde, se asociaban a las especies de Meriania, el género Meriania. Entonces, todo este grupo de Centronia, de Manta, Insignis, Mutabilis, prácticamente son Meriania y fueron transferidas a Meriania. 8 especies se transfirieron a Meriania. Había otra especie de Centronia que se llama Centronia ruizi, que se asociaba o se asocia a un género que se llama Burdaston, ¿sí? Burdaston tiene flores aplostemonas, o sea, si tiene 5 pétalos, tiene 5 estambres, o sea, igual número de estambres que pétalos. Se ha perdido un verticilo de estambres. Y resulta que Centronia ruizi tiene esa característica. Entonces, es mal ubicada dentro de Centronia y ya fue transferida a Burdaston, ¿sí? Centronia ruizi en este momento fue sinonimizada a una especie de Burdaston. Y había otro grupo de Centronias que se asociaban a Grafenrieda, ¿sí? Entonces hay 4 especies de Centronias que prácticamente no se pueden separar de Grafenrieda, ¿sí? Pero hay un problema con esto, es que estas especies, Centronia fue descrito en 1823, mientras que Grafenrieda fue descrito en 1828. ¿Sí? Entonces, en teoría, Grafenrieda debe ser transferido a Centronia, ¿sí? Pero resulta que hay más de 64 especies de Grafenrieda. ¿Sí? Entonces, lo más conveniente es que Centronia sea considerado un nombre conservado y las 4 especies de Centronia se pasen a Grafenrieda. Hay que hacer la propuesta ante el Comité de Nomenclatura Botánica, se tienen que proponer como nombre conservado para después transferir estas especies de Centronia. Entonces, por eso, hoy en día Centronia todavía existe, con 4 especies. Pero más adelante se tiene que proponer esto. Bueno, el siguiente género que constituye la tribu es Atsinaea. Atsinaea es un género netamente andino, está desde Bolivia hasta Costa Rica y Sierra Nevada de Santa Marta, pasa un poquito a Venezuela, ¿sí? Completamente andino. Tiene más o menos 40 especies y el ciclo núcleo, a mí me sorprendió eso, pero el ciclo núcleo de
de Atsinaea es Perú, ¿sí? Y Ecuador, ¿sí? Entre Perú y Ecuador tienen casi todas las especies. Y está, por supuesto, Colombia, pero hay más Atsinaeas hacia el sur de Colombia. Ya prácticamente desde el centro de Colombia, ponga los departamentos de Cundinamarca, Santander para arriba, decrecen rápidamente el número de especies, ¿sí? Y está prácticamente entre los 1.000 y los 3.800 metros de elevación. Es netamente andino. ¿Cómo se reconoce el género? El género se reconoce especialmente porque las flores tienden a ser, la corola tiende a ser cerrada, cuculada se llama eso, ¿sí? Un poquito acocada, ¿sí? No es una flor patente como en algunas solanáceas, no, es una flor más o menos cerrada, ¿sí? Y la otra característica es que los estambres tienen la parte basal dorsal delantera es globosa. Entonces aquí se ve una flor típica de Atsinaea. Entonces tiene ese apéndice dorsal delantera bien desarrollado, bien globoso, y la antera es delgadita, es como un tubito, ¿sí? Entonces estas dos fotos que están aquí a la derecha son típicas de Grafenrieda. Y otra característica de Grafenrieda es que tiene el poro delantera, ¿sí? Está orientado hacia el dorso. Y si uno hace corte del ovario, todos los óvulos, los óvulos se disponen a lo largo de todas las superficies de las placentas. Ya con eso uno reconoce Grafenrieda. No obstante, hay un problema de que hay otras especies del género Meriania que también pueden presentar las características de las anteras, ¿sí? Las anteras globosas. La foto aquí del centro es de Meriania macrófila y tiene esas anteras globosas, ¿sí? Y en verdad esas anteras son tejidos azucarados que atraen, esa es la recompensa que las flores le dan a sus polinizadores, que son aves, paseriformes. Sí, eso fue documentado por una investigadora, Agnes Delinger, y es un sistema de polinización bien extraño porque son aves que se comen esta estructura que estoy señalando acá, ¿sí? Y al presionarlas, disparan disparan el polen por las anteras y salen expulsados por acá, ¿sí? Bien curioso eso. Y recientemente encontramos acá en Colombia una especie que también tiene, es una especie nueva que está en breve de descripción, que tiene unas características intermedias entre Meriania y Atsinaea, que es la que estoy señalando aquí al lado izquierdo, ¿sí? Tiene la corola cerrada, cuculada, ¿sí? Y las anteras, la parte dorsal de las anteras, ¿sí? Es globoso, es como ensanchado. Entonces, el género Atsinaea solamente se separa de Meriania por esa característica de esas estructuras globosas en la base de las anteras. Solamente por eso, no se puede reconocer por ninguna otra cosa. Entonces, algunas personas piensan de que este género se tiene que incluir dentro de Meriania. Otros, yo pienso que se debe mantener, en verdad, ¿sí? Y porque hay bastantes, son más de 40 especies, ¿sí? Haciendo con algunas excepciones, ¿sí? Pero yo sugiero que ese género debe mantenerse. Bueno, y aquí entramos ya al género que es mi especialidad, en verdad. Yo no conozco mucho de los otros grupos y este es en el que yo me quiero concentrar. Desde aquí en adelante, pues, voy a extender un poquito más en lo que es el género Meriania. Entonces, Meriania fue propuesta por Olav Swartz más o menos a finales de 1700, ¿sí? Y él se la dedicó a esta abuelita que está aquí en esta foto. Este es Ana María Sibile Merian. Yo pensé que Olav Swartz había conocido a Merian y que se había enamorado de ella y que era su amor platónico, por lo cual le dedicó el género a ella, pero no. Swartz es más o menos 50, 80 años después de que Merian murió, ¿sí? Y resulta que Merian pues, fue una naturalista alemana pues verdaderamente admirable porque en esa época no habían cámaras fotográficas y pues la gente documentaba la naturaleza con las ilustraciones. Y las ilustraciones que hizo Merian eran espectaculares, espectaculares. Ella ilustraba procesos ecológicos, porque ilustraba la planta, ilustraba los insectos asociados a las plantas, inclusive animales asociados a las plantas. Ella ilustraba procesos ecológicos, o sea, ella no miraba las cosas aisladas, ella miraba procesos.
y se mantuvo en su como línea de naturalista ilustradora, a pesar de todo, se divorció del marido, tuvo 2 hijas y ella las mantuvo. En un momento se ve para las Guyanas sola, a pesar de que le decían de que eso era peligroso, y efectivamente se ve para las Guyanas, le dio malaria, volvió, después una de las hijas retornó a Guyana, y en todo ese proceso ella fue la que documentó la metamorfosis. En esa época las orugas eran animales ordinarios hasta diabólicos, mientras que las mariposas eran animales divinos, hermosos, y ella documentó el proceso de la metamorfosis con sus ilustraciones. Entonces tiene mucho mérito, ¿eh? Entonces parece que, pues parece no, ella tuvo mucho impacto con sus publicaciones de sus ilustraciones, antes de Hola Westward, muy impresionada con esto, le dedicó el género a Meriania, ¿sí? Entonces el género tiene en este momento, pues, siendo muy estrictos con el conteo, Meriania tiene 102 especies, pero en este momento se aceptan 115 nombres, ¿sí? Colombia es el género que tiene mayor número de especies de Meriania, tiene 37 especies, ¿sí? Seguido de Ecuador. Curiosamente, Ecuador tiene un montón de Merianias y un montón de cosas nuevas que ya la están empezando a describir, ¿sí? 31 especies, pero es muy posible que Ecuador pueda tener más especies que Colombia, ¿sí? Si describen todas las cosas nuevas que hay allá. Y ya los otros países empiezan a crecer rápidamente. ¿Por qué? Porque Meriania está concentrada en la zona andina, ¿sí? Entonces, porque, bueno, antes de empezar los caracteres, Meriania ha habido un montón de investigadores, más de 60 taxónomos, han publicado más de 200 nombres, y de eso se resume a que en este momento vamos a tener cerca de 100 especies para el género. Está en todo el neotrópico, Centroamérica, las Antillas y zonas andinas hasta Bolivia y Brasil, ¿sí? Las características. Una de las características que pues, he planteado para reconocer el género, porque el género en verdad tiene muchas cositas que hay que sacar de ahí, tienen especies que no deberían estar en Meriania. Pero una de las características que yo digo es que Meriania tiene pétalos o flores muy grandes, ¿sí? En comparación con otras melastomatáceas, como Miconia o género Miconia, ¿sí? Tiene pétalos muy grandes. ¿Y qué es grande? Grande es que tiene pétalos de más de 9 milímetros de largo, ¿sí? Flores grandes, 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 ¿sí? Pueden haber flores de 10 centímetros de diámetro hasta 12 centímetros de diámetro, aunque la flor más grande de melastomatácea es una blaquea, ¿sí? Blaquea princess. Puede tener 17, 18 centímetros de diámetro, ¿sí? Y las Merianias, de las más grandes, hay una que tiene hasta 12 centímetros de diámetro. Entonces, como un subrogado del tamaño de la flor, entonces yo digo que las Merianias se caracterizan porque tienen pétalos de más de 9 milímetros de largo, ¿sí? Y otra característica importante es que los rudimentos seminales están a lo largo de toda la superficie de las placentas. Aquí estoy señalando con el mouse esa característica, ¿sí? Si uno corta el ovario y mira uno de los lóculos, ahí hay una placenta, y ahí los rudimentos seminales están en toda la superficie de esa placenta, ¿sí? Esto la diferencia de Grafenrieda y de Adelobopsis, y los pétalos grandes, ¿sí? Aquí abajo hay algunas foticas que muestran cómo es la variación dentro de las Merianias. Hay Merianias como esta que está acá al lado derecho, Meriania macrófila, ¿sí? Tiene corolas como cerraditas, y los estambres son globosos, dan como recompensa a los polinizadores tejidos. Esta que está aquí seguida es una Meriania que tiene flores cerraditas también, pero producen néctar a partir de los filamentos de los estambres. Las melastomatáceas en general no tienen disco nectarífero, entonces en teoría no producen néctar, pero hay un grupo de melastomatáceas que sí producen néctar a partir de los estambres, ¿sí? Una de ellas es esta que está aquí en esta foto. Esta que está aquí intermedio también tiene flores cerraditas y produce néctar. Y hay un grupo clásico de Merianias que tienen las flores con los pétalos expandidos, no son cerradas, sino que la corola es patente, ¿sí? Las Merianias clásicas, en donde está la especie tipo, ¿sí? La especie tipo tiene este prototipo. Otra característica de Meriania es la forma delantera. Entonces, aquí hay una ilustración delantera del estambre. Y si nosotros cortamos este estambre, aquí están cómo son los haces vasculares. Entonces viene un haz vascular, aquí se curvea, de aquí para allá empieza la antera, ¿sí?
Y de este aquí se desprende otro haz vascular que se dirige hacia atrás, no hacia adelante como en la de Lobotry, sino que se dirige hacia atrás. Y ese haz vascular generalmente es dividido, tiene una ramificación, ¿sí? Entonces, este es el prototipo del estambre en Meriania. Entonces, el haz vascular dirigido hacia atrás y dividido. Este que está acá no corresponde a Meriania, es de Grafenrieda. Pero estas otras tres representaciones aquí a la derecha superior sí representan estambres de Meriania. Entonces, el haz vascular asociado al conectivo dorsal delantera es dirigido hacia atrás, ¿sí? Y dividido, dirigido hacia atrás y dividido. Aquí también, ¿sí? Este es un carácter típico de Meriania y la diferencia de Grafenrieda de Adelobotris, ¿sí? Además de eso, en todas las especies de Meriania que he mirado, en los estambres que crecen frente a los pétalos, el poro delantera, un porito que está aquí, está en el dorso. Eso es la diferencia de Grafenrieda, ¿sí? Entonces, pétalos grandes, rudimentos seminales en todas las superficies, este haz vascular que está asociado al conectivo dirigido hacia atrás y ramificado. Y el poro dorsal, con eso ya uno reconoce Meriania, ¿sí? Ahí cae Actinoidea también, ¿sí? Entonces, esto es lo que pues, posiblemente suceda a futuro, de que Meriania se debe como dividir en tres géneros, ¿sí? Entonces, retomando la filogenia que hizo Fabián con el grupo, pues este es un grupo grande de melastomatólogos que vienen secuenciando hace mucho tiempo y tienen miles de secuencias, tienen unos árboles. Fabián tiene en su oficina un árbol que no le cabe en la pared, ¿sí? Va de lado a lado y es bien apeñuscado, o sea, han secuenciado muchas cosas. Y entonces, dentro de esa esta es parte de todo ese trabajo que han hecho ellos. Esta filogenia fue publicada parcialmente hace poco por un trabajo que sacó Agnes Dellinger sobre polinización, pero no la publicaron completa, ¿sí? Publicaron solo un pedacito. En esa filogenia no aparece salpinga ni estos géneros pequeñitos, ¿sí? Entonces, esta filogenia en verdad todavía no se ha publicado, está en proceso. Entonces, aquí con base en esto, pues, la idea es que más adelante, pues, ellos retomen esto y puedan sugerir separar Actinoidea Meriania en varios géneros. Entonces, yo, pues, lo que le he comentado es que aquí está la especie tipo de Meriania, que es Meriania leucantha, ¿sí? Entonces, este grupo que está acá, que es Antillas y Andes, es Meriania sensu stricto, reconocidas por estos caracteres que están acá, ¿sí? En especial porque tienen rudimentos seminales en todas las superficies de la placenta y las características delanteras con el haz vascular dirigidos atrás bifurcados, ¿sí? Este grupito que está aquí en esta base de acá son unas merianias que crecen en la mata atlántica de Brasil, y hay dos especies, una especie que crece en el Magdalena Medio, que se llama Meriania Oyosi, y hay una meriania que crece en Panamá que se llama Meriania panamensis, que no se parecen en nada a las otras merianias andinas. Entonces, esas dos especies se parecen mucho a las merianias que están en la mata atlántica. Yo no sé cómo se da esa relación, pero la filogenia sí muestra que esas merianias de la mata atlántica de Brasil y estas que están en el Magdalena Medio y Chocó geográfico, parte del Pacífico, están relacionadas y forman un grupo diferente. ¿Cuáles son sus características? Tienen un estambre que se parece al género de Lobotry, en donde la antera es esbelta, delgada, y el haz vascular se dirige del conectivo dorsal, se dirige hacia el ápice delantera, ¿sí? Aquí se ven, aquí estoy señalando. Y las placentas tienen rudimentos seminales en todas las superficies. Entonces, esto es un nombre provisional y yo estoy proponiendo, pues, no es nada formal, por así decirlo, es informal. Adelomeriania, que quiere decir entre Adelobotris y Meriania. Son más o menos 11 especies, ¿sí? Y estas son sus características. Está aquí en esta parte de la filogenia. Y hay un tercer grupo de merianias que están asociadas al escudo guyanés, que son estas que están acá abajo, que se asocian están en la parte basal, pues, de esta filogenia, que la estoy señalando, ¿sí?
Todas las merianias del escudo guyanés deben ser otro género, ¿sí? Entonces son más o menos 8 especies, y hay una especie que crece en el Magdalena Medio que se llama Meriana albertiae, dedicada a Linda Álvarez Escobar. Esa meriania se asocia a las del escudo guyanés distinta. Entonces, en Magdalena Medio siempre desordena la distribución y aparecen cosas rarísimas, entre ellas esta especie, ¿sí? Entonces, ese grupo de 8 especies debe ser otro género a futuro, ¿sí? ¿Por qué? Porque tiene rudimentos seminales solamente en el dorso de las placentas, y la antera es como la de Lobotris, también tiene un filamento, un haz vascular que se orienta hacia el ápice del filamento, ¿sí? Al ápice de la antera, perdón, ¿sí? Y esos estambres son muy distintos a los de las meridianas clásicas, que acá hay una representación acá arriba. Son bien distintos, ¿sí? Entonces yo propongo este nombre, Vetus meriania, que es, Vetus significa antiguo, primitivo, ¿sí? Y pienso que en verdad estas especies que están asociadas al escudo guyanés se parecen más, o deben ser más, tienen caracteres más a las primeras merianas que generaron todo el género, ¿sí? Entonces, a eso se refiere Vetus. Vetus es primitivo, antiguo. Debe ser otro género distinto. El Meriania, como mínimo, debe ser dividido en 3 géneros, y dentro del Meriania sensu estricto debe incluirse, pues, en teoría, a de Atsinaea. No sé si voy muy denso ahí, si me han entendido o no, pero bueno. esta, es la, esta es la parte técnica, muy técnica de lo que es clasificación en la tribu, lo que ha pasado en Meriania, ¿sí? Y de aquí en adelante lo que voy a hacer es mostrarle fotos, en especial de las especies colombianas, su distribución, para que vean de por qué pues las puede catalogar como las reinas de las melastomataceae, ¿sí? Eso no me lo inventé yo, sino que esto lo dijo Enrique Pérez Arbeláez, ¿sí? Enrique Pérez Arbeláez fue uno de los grandes botánicos de Colombia, y él con un grupo de otros botánicos como Lorenzo Uribe, ellos concordaban con esta apreciación de que las merianias son de las flores más hermosas que hay en Colombia, de las más hermosas en melastomataceae y de las más hermosas en Colombia, y le llamaban las reinas de las melastomataceae, ¿sí? Entonces aquí voy a empezar a mostrar una a una, no todas porque son 100 especies, de Colombia tengo fotos de más o menos, diga, la mitad de las especies. Entonces les voy a mostrar algunas de ellas y sus distribuciones. Entonces aquí empecemos. Esta que está en la parte superior izquierda se llama Meriania aguaditensis. ¿Por qué? Porque proviene de la aguadita, que es una obra aquí de Bogotá. Esta planta la ilustró Mutis, y durante 200 años pasó mal identificada. Solo cuando empecé a hacer la tesis de maestría me dije, no, esto tiene caracteres diferentes a la especie que le atribuyeron. Y la busqué al sitio, y sí, señor, es una especie distinta. Entonces le colocamos aguaditensis. Y entonces aquí al lado derecho está la distribución. Crece desde el centro de Colombia hasta el sur, ¿sí? Y posiblemente se encuentra en Ecuador, por a lo largo de toda la cordillera oriental, ¿sí? Es un árbol grande, 15, 20 metros. Es hermosa. La que está aquí en esta misma imagen es otra meriania que se llama Meriania arbórea. Esa ya se encuentra desde el centro de Colombia hacia el norte y pasa a Venezuela, ¿sí? En cordillera oriental y parte en cordillera central. Y este es del grupo de las merianias andinas, que tienen las flores cerraditas, cuculadas, producen néctar y son polinizadas por colibríes, murciélagos, ¿sí? Arbórea, este nombre, esta especie lo propuso Triana, y de que él le colocó este nombre, nadie más utilizó ese nombre hasta hace poco. O sea, uno en las bases de datos, en los herbarios, en ninguna parte uno veía un nombre de Meriania arbórea. Y ya pues haciendo la revisión dije, no, este es un nombre bueno, una especie válidamente publicada, y el tipo es este, y entonces asociamos las colecciones y sí, Meriania arbórea. Y Gurdart describió una especie para Venezuela que se llama Meriania stellermarki, que prácticamente es igual a esta. Entonces stellermarki va a desaparecer y solamente va a quedar arbórea, ¿sí? La siguiente, esta es campeona. Esta es una meriania que se llama Meriania arizae, ¿sí? Miren la distribución, solamente se conoce de un par de sitios en Santander, límites con Boyacá, ¿sí? Es pues yo en verdad no la he visto viva, he visto solamente los ejemplares, pero esta foto me la suministró William Ariza,
y tiene un ramillete de como 1 metro de largo péndulo, ¿sí? Y las flores son más o menos de 6-8 centímetros de diámetro. Debe ser espectacular verla viva, ¿sí? Es hermosísima. Pienso que es una de las más bonitas de las merianias, y por eso se le dedicamos a William. No porque él sea el prototipo, pues, así digno de ver, sino porque él ayudó a descubrirla, ¿sí? Pero es verdaderamente hermoso. Esto hay que tenerlo en los jardines, cultivarlo en los jardines botánicos. No obstante, yo no la he podido ver viva, ¿sí? Hay que ir a buscarla, pero tiene un potencial impresionante como ornamental. Pronto va a salir la categorización de esta especie amenazada o críticamente amenazada, ¿sí? Dedicada a William Nariz. Bien. Bueno, ay, aquí esta que me da tristeza, pues, tristeza no, pues sentimientos encontrados de hablar de ella un poquito, porque recientemente la publicó un amigo, Juan Canoy, Mauricio Posada publicó esta especie, Juan Canoy, pero a mi criterio es igual a esta especie que ya estaba publicada, Meriana barbosae. Aquí está la foto de la publicación reciente que salió este año de esta especie, Juan Canoy, que posiblemente sea sinonimizada a Meriana barbosae, ya descrita hace como 2 o 3 años atrás. Es una especie también prácticamente restringida a 2 departamentos, Caldas y Antioquia, como al flanco hacia el Magdalena Medio. Hermosísima también, supremamente amenazada. Esta, que está aquí, es Meriana braquícera. Está en todos los páramos, desde Cundinamarca, pasa a Venezuela y, como cosa rara, salta a Antioquia, a un páramo acá en Antioquia, en Frontino, creo, ¿sí? Y se caracteriza porque las hojas son bien ferrugíneas por el embés, tiene un indumento denso café por el embés, ¿sí? Esa es la principal característica. Y tiene unos pelos aquí, una seta aquí en esta parte de la base de las venas, ¿sí? Las flores cambian de color con la edad o con la polinización, no estamos seguros, ¿sí? Es bien bonita también, bien hermosa. En Chingaza es supremamente abundante. Parecida a Meriana aguaditensis, pero se diferencia por este indumento de las hojas, y las flores tienen algunas características distintas en el ápice de ovales. Meriania dimorphantera. Este nombre lo puso Burdak, él la escribió, porque tiene 2 tipos de estambre. Aquí se ven en esta foto, en la parte D, un estambre grandecito y unos pequeñitos, ¿sí? Esta planta, la flor, produce una gota de néctar grandísima aquí en esta parte de abajo, que es donde estoy señalando con el cursor, y es polinizada por colibríes, ¿sí? Endémica, Colombia, solamente se encuentra entre Cundinamarca, Boyacá, no alcanza a pasar a Santander, ¿sí? Bien rara, amenazada. Esta es espectacular. Esta se llama Meriania aemanta. Pues, no se restringe a Colombia. Hay un registro hay un ejemplar de herbario que yo creo que es esta especie, que viene de Perú. Es muy raro, salta a Perú. Creo que no está registrada para Ecuador todavía. Sí, pero para Venezuela sí. Y esta especie está prácticamente en Cordillera Oriental, y se han establecido 4 subespecies. Son espectaculares. Estas flores de color fucsia, y cuando envejece se pone azul también. Las flores tienen una caliptra, y el ramillete de flores de esto puede tener hasta 100 flores, así todas de color fucsia, hermosísimas. Esta sí es relativamente común, ¿sí? Pero también sería espectacular tenerla en jardines cultivadas. Esta Meriania es rarísima, es medio lianescente. Si ustedes ven aquí esta foto acá arriba, la número D, demuestra que son tallitos delgaditos, la inflorescencia tienen ejes delgados. Esto es una especie de arbusto que debe crecer apoyado sobre ciertos árboles, y las ramas deben ser péndulas. No la he visto en vida, ¿sí? Pero cuando se describió, la describimos que era una liana, porque las notas decían eso. Entonces, es de las pocas merianias que son lianescentes o arbustivas lianescentes, ¿sí? Y solamente se conocen de unas poquitas localidades. Aquí está la distribución. En Caldas, en la Parque Nacional Selvas de Florencia, ha aparecido en el departamento de Antioquia recientemente, ¿sí? Entonces, amenazada, fuertemente amenazada, o en estado crítico creo que va a quedar, ¿sí?
y pues se escribió hace menos de 3 años. Meriania Selva Florensis, de selvas de Florencia. Estas fotos las tomó una amiga, Marcela Alvear. No conozco más fotos de esto. Ah, otra hermosísima. Esta matica acaba de florecer en el Jardín Botánico. Aquí en el Jardín Botánico de Bogotá, donde estoy trabajando ahorita, hay 2 ejemplares de esta planta, ¿sí? Y florecida, viéndola en vivo es espectacular. Pues, parece toda la planta, las hojas, solamente las hojas son espectaculares, ¿sí? Son brillantes. La hoja tiene un escutelo en el lápiz, que aquí lo estoy señalando con el cursor. Es como una especie de estructura glandular, y yo creo que eso debe ser comido por insectos, ¿eh? Tiene que tener alguna función. Tiene un ramillete que puede tener más de 100 flores, ¿sí? Flores anaranjadas, y son polinizadas por abejorros, el típico polinización por vibración, ¿sí? Pero hay cantidad de abejas que le llegan, y esas abejas se le comen las anteras y parte del conectivo de las anteras, porque son azucarados. Es la recompensa que la flor le da a los polinizadores, no solo el polen, sino los tejidos azucarados, ¿sí? Entonces, el nombre de esta planta a veces le llaman Hernandoi, en Mobot, en Trópicos, la cambiaron el nombre, le corrigieron, porque estaba mal latinizado, pero resulta de que Lorenzo Uribe, que fue el que la escribió, era un experto en lenguas latinas. Él era un jesuita, y ellos saben hartas de latín. Entonces, él comentaba con otro padre que se llamaba, el que trabaja con orquídeas, Pedro Ortiz Valdivieso, que también sabía mucho de latín. Y ellos en algún momento comentan en una publicación de orquídeas de que el nombre proviene del latín Hernandus. Entonces, que Hernandi está bien latinizado, pero nunca lo escribieron, nunca lo documentaron en ningún artículo, entonces quedó en el aire. Pero la idea ahorita es retomar el nombre correcto, Meriania Hernandi. Esta es de las más hermosas que hay. Ya la están cultivando. Eduardo Calderón la ha domesticado un poco, ¿sí? Y él la cultiva en su reserva en Torremolinos, y ya se están empezando a comercializar para cultivar en jardines. Es lo más hermoso que hay, hermano. Yo creo que los jardines botánicos en Europa, en Estados Unidos, pagarían por tener esta planta, ¿sí? Y nosotros acá, pues pasando necesidades, teniendo ahí todos los recursos para explotarlos. Todas estas plantas espectaculares, esto lo querían estar trabajando los jardines botánicos. ¿Cómo domesticamos todas estas especies con gran potencial ornamental? Bueno, aquí ya en Jardín Botánico han hecho cosas, y algunas reservas, como la de Torremolinos, están trabajando en esto. Bueno, esta se llama Meriania Examera. Examera es que tiene 6 pétalos, aquí ustedes los pueden contar, ¿sí? Y esta planta, pues también, bueno, curioso, desde las merianas no haya caído en cuenta. Hay unas que están del centro de Colombia hacia arriba y otras del centro de Colombia hacia abajo, ¿sí? Es bien curioso eso. Pero esta está no tan solo en Cordillera Oriental, sino pasa a Cordillera Occidental, ¿sí? Es un árbol grandecito, y nunca la he visto en vida. Estas fotos son de Marcela Alvear, ¿sí? Esta flor puede tener 8 centímetros de diámetro. Espectacular, espectacular. Esta va a quedar categorizada, creo que en vulnerable, o ya está categorizada. La siguiente, esta es del grupo de merianias que están entre Atsinaea y Meriania propiamente, se llama Meriania macrófila, y es la meriania de mayor distribución de todo el género. Crece en Yucatán, en México, sur de México, toda Centroamérica, llega a Venezuela, Cordillera de la Costa, y baja hasta Bolivia, por todos los sistemas montañosos, ¿sí? Woodard ya había descrito varias subespecies, por su amplia distribución. Woodard ya había descrito varias subespecies, y dentro de poco ya van a salir otras subespecies de Colombia. Entonces, por ejemplo, había una meriania acá que se llamaba Antioquensis. Eso va a pasar a ser una subespecie de Meriania macrófila. Meriania peltata, muy común acá en Cundinamarca, ¿sí? En Sumapaz, ¿sí? Meriania peltata va a pasar a ser sinónimo, va a pasar a ser una subespecie de Meriania macrófila, ¿sí? Y hay otras que están ahí, de ahí para abajo en Ecuador, ¿sí? Entonces, considero que es una especie de amplia distribución, y que se caracteriza por las flores cupuladas, y tiene 2 tipos de estambres, y uno de ellos tiene el apéndice conectival dorsal globoso, y el otro estambre es bastante atrofiado, es prácticamente un pequeño filamento en la antera, ¿sí?
Esas son las características de esa especie y con eso se engloban todas esas otras y se crean las subespecies. ¿Sí? Bien bonita, esta planta cuando florece se llena todo el árbol con esos ramilletes rosados. ¿Sí? No sé cuál es el polinizador, deben ser posiblemente aves paseriformes, ¿sí? Como en Actinaea. Esta Meriania máxima está más concentrada en Ecuador, creo que pasa a Perú, ¿sí? En Colombia solamente llega hasta Nariño, pero esta planta la describió Margraf, botánico que trabajó mucho en Perú, y yo creo que le colocó máxima porque son árboles gigantes. En la planada, que yo estuve viviendo ya como 3 años, habían árboles de 25 metros de altura de esta especie, y un tronco más o menos 80 centímetros de diámetro, lo talaban para hacer casa, ¿sí? O lo talan. Entonces yo creo que Margraf les colocó máxima porque es grandísimo, es de las merianias más grandes que existe en porte, ¿sí? La flor también es bastante hermosa, grande, y como les digo, está más concentrada en Ecuador. Bueno, aquí 2 especies de merianias. Esta de acá arriba se llama Meriania metzia, dedicada a una botánica metzia, ¿sí? Y es hermosísima, es un arbustico que crece en medio péndulo en Barranco y solamente se conoce del Putumayo, bajando de Sibundoy hacia Mocoa, en un sitio que se llama El Mirador. Toda esa zona está llena de esta plantita que donde la cultiváramos y la tuviéramos en los jardines sería espectacular. Apenas el tamaño no es grande, no es muy grande, y florece también impresionante, un ramillete como 20 flores, como de 6 centímetros de diámetro, estambres amarillos, me ha dicho, tiene todo para decorar un jardín o una casa adentro, ¿sí? Y ahí está, esperando extinguirse, porque nadie le ha parado bolas. Crece en Ecuador también, los ecuatorianos creo que deberían aprovechar también eso. Acá abajito hay una que son de flores cerraditas que llama Meriana quintuplinervis. Está más en la zona de Cordillera Central y Cordillera Occidental. Otras de las que producen néctar y es polinizada por colibríes, posiblemente por murciélagos. Esta otra es impresionante. Y esta es más responsabilidad de nosotros acá en Bogotá y Jardín Botánico, diría yo. Y tiene mucha historia. Se llama Meriania mutisi. Solamente conoce de varios puntos en Sumapaz. ¿Sí? Hay una gente que dice que está en Antioquia, pero en verdad yo no he podido corroborar eso, efectivamente que sea Meriania mutisi la que aparece en Antioquia. Es otra cosa, ¿sí? Solamente conoce un puntico ahí en Sumapaz, unos punticos en Sumapaz, y es un árbol de más o menos 20 metros de altura. Las flores pueden tener 8 o 10 centímetros de diámetro, y en una misma ramillete pueden tener flores azules y colores fucsia oscuro, ¿sí? La planta es rojiza, los tallos rojizos, las hojas son rojizas, ¿sí? Y esta planta la colectó Mutis. Él no la ilustró, pero sí tenía ejemplares. Él sabía que era una especie indescrita. Él se encontró con Humboldt acá en Bogotá y Mutis de bondadoso le regaló varios pliegos. Esta historia la contó Santiago Díaz Figueritas, no es mi historia, es una cosa escuchada de Santiago Díaz, ¿sí? Entonces, Mutis bondadosamente le regaló un montón de pliegos a Humboldt y dijo, describa eso usted porque yo no va a poder. Y Humboldt nunca conoció esta planta, se la pasó a Bonpland y Bonpland la describió, ¿sí? Y Bonpland la describió diciendo que tenía flores blancas y que crecía en Caldas, en los montes de Caldas. Entonces es una prueba de que efectivamente Humboldt y Bonpland no conocieron esta planta, sino que fue de los pliegos que Mutis le regaló. Entonces se llama Meriania mutisi, dedicada a Mutis. Deberíamos de tenerla acá cultivada en Bogotá y trabajar para domesticarla y cultivarla. Esta que está acá es una especie nueva. Aquí les voy a comentar algo de novedades de aquí en adelante, un par. Que crece en el sur de Colombia, llega hasta Perú, ¿sí? Aquí está el nombre, pero por favor no lo saquen todavía en YouTube hasta que no salga la publicación. Va a salir pronto, ¿sí? Sí, porque no invalida el nombre. Es un error no haberlo quitado aquí. Bueno, listo, no hay problema. Neil es un botánico que ha trabajado mucho en Ecuador, ¿sí? Es del Missouri Botanical Garden. Y pues yo lo conocí y él pues fue muy amable conmigo. Me suministró fotos, me ayudó algo en Ecuador. Entonces, en agradecimiento se le va a dedicar a él. Va a salir pronto, ¿eh? Va a salir pronto. Es bien bonita.
son bien bonitas. Esta otra la acaban de publicar una amiga de Ecuador, Diana Fernández, se llama Ardiae. Espectacular. Yo creo que esta planta está en Colombia porque estas fotos son tomadas cerca de la frontera con Colombia en el Napo de Ecuador, ¿sí? En el Napo de Ecuador. Y también un árbol de por ahí unos 10 metros, unas flores grandísimas. En ese momento nosotros no sabíamos qué especie era, creo que la identificamos mal inclusive. Y ahorita que salió la publicación, ya tenemos en cuenta. Sí, sí, es efectivamente nueva. Una especie buena. Y esta otra que fue publicada también en ese mismo artículo por Diana Fernández, que se llama Sunacensis. En Ecuador hay un montón de merianias nuevas y están empezando a publicarlas. Igual que en Colombia, son espectaculares, flores todas ornamentales. Bueno, esta es otra del grupo que tiene las flores cerraditas que producen néctar, y esta debe ser polinizada por murciélago. Solamente las flores están especialmente abiertas por la noche. Ese color blanco no es para colibríes y produce néctar, ¿sí? Puede ser polinizada por colibríes y polillas. Está ampliamente distribuida, también está en Centroamérica. Es un arbustico y es bien bonito, también sirve se podría sembrar en jardines. Esta es otra especie nueva que va a salir pronto y se le va a dedicar, va a ser dedicada a Jorge Ramos, que es mi profesor del alma, ¿sí? Entonces, se encuentra en el norte del Valle del Cauca y parece que hay un registro en Antioquia, no confirmado aún, ¿sí? Entonces, dedicada al profesor Jorge Ramos. La línea sanguínea, principalmente en Ecuador, alcanza a pasar a Colombia. Pero es de ese grupo que tienen las flores cerradas que producen néctar y son polinizadas por colibríes. Esta fue dedicada al profesor Philip Silverstone, el glorioso Philip, ¿sí? Merian Silverstone. Es hermosísima, un árbol como de 15 metros de altura y está en todo el área de toda la cordillera oriental, ¿sí? Había muchos ejemplares en los herbarios mal identificados. Solo que cuando fuimos a campo y la vimos viva, ¿sí? Ahí fue que quedé en cuenta, uy, esto es distinto a todo lo demás. Miren, acá abajo estas fotos cómo son. Las flores son caliptradas y las caliptras tienen unos dientes dorsales, se llama esto, resaltados, algo raro, ¿sí? Eso no es común. Efectivamente era nueva y dedicada a Phillips Silverstone. Esta es espectacular, es una especie, se llama Splendens, y Splendens hace referencia a que es espléndida, un ramillete impresionante. Esta es la hermana de Meriana nobilis, el amarrabollo. Este es el amarrabollo del Cauca o del Nariño, se le puede llamar así. Es espectacular. La diferencia con Meriana nobilis es que Meriana nobilis tiene estambres fuertemente dimorfos, ¿sí? En cambio esta no tiene estambres, son estambres isomorfos en verdad. Y esta tiene una arandela ahí en la base de las hojas, aquí la estoy señalando con el mouse, ¿sí? Que no es como en Meriana nobilis, o no está en Meriana nobilis, y tiene también como unos pelitos, es como ferruginia, se llama eso, harinosa, digamos, en términos no botánicos, harinosita, ¿sí? Pero es espectacular, por eso le llamaron Splendens, completamente amenazada. Y esta es la campeona de todas. Esa flor que ustedes ven ahí es del tamaño de una mano, pero de una mano de un jugador de béisbol. ¿Por qué? Porque es grandísima. Puede tener cerca de, por ahí, 12 centímetros de diámetro solamente, ¿sí? También había sido colectada y estaba por ahí en pliego en el Herbario Nacional Colombiano y la identificaban como Meriania Hernandi, pero la flor es muy diferente, la flor es muy grande, definitivamente. Entonces, solo cuando ya Marcela Alvear, que es esta amiga pues, que trabajó con Frank Almeida y estuvieron paseando por toda Colombia colectándome las tomatas y fotografiándolas, ya cuando vimos las fotos, ¿sí? Y no, esto es diferente. Y se publicó con ella y con Frank. Y se le colocó fantástica porque uno ve esa mata y definitivamente uno queda maravillado, es absolutamente fantástica. El nombre es apenas para ella. Y esta es de las prioritarias que uno deberíamos estar trabajando para cultivarlas, para domesticarlas y propagarlas en los jardines botánicos y comercializarlas y mandarlas para todos los lados porque es impresionantemente hermosa. Solamente se conoce de los departamentos de Caquetá y Putumayo, yo creo que ese está en Ecuador y alguna vez alguien me mostró una foto, aquí estoy colocando el mouse, de esta parte del Meta, ¿sí? Frente a la Macarena, ¿sí? Es posible que esté allá, ¿sí? Pero hasta ahora solamente tenemos ejemplares de varios de Caquetá y Putumayo,
De ahí para allá no es ciencia, por así decirlo. Hermosísimo. Y esta aquí, coloqué esta es porque quiero hacer una propaganda ahorita con unos amigos, entre ellos Sebastián Moreno, que él trabaja con orquídeas y que es una apasionado por las orquídeas, pero ahorita está apasionado por las melastomatáceas. Nos propuso hacer esta serie de iconografías en melastomatáceas, ¿sí? Algo parecido a lo que están haciendo en orquídeas. Entonces él se tomó a la tarea de empezar a fotografiarlas y hacer estas iconos en Photoshop, que son espectaculares. Entonces estamos ahorita como en la tarea de tratar de documentar la mayoría de las melastomatáceas de Colombia de esta forma, y eso va a ser una publicación en línea que se llama Icones Melastomataceae, algo así, en latín. ¿Sí? Y este es el primer ejemplo. Esto se llama Meriania dracaei, no está reportada para Colombia y apareció. Y no sabíamos de cómo eran las hojas. Las hojas tienen este engrosamiento en el ápice del peciolo, que es como una glándula, y aquí se ven que los insectos se la chasquean, se las comen. Eso debe ser algo para hormigas o algunos animalitos que la protegen de herbivoría, ¿sí? Entonces, miren cómo quedan de hermosas. Y de esta forma cualquier persona va a poder reconocer esta especie si se la encuentra, ¿sí? En cambio, una ilustración es muy difícil, pues, asociar una planta viva con una ilustración si no está bien adiestrado el ojo. Entonces, esto me parece espectacular. Yo lo coloco aquí simplemente para aquí. Bueno, aquí documento otras especies, ya para no alargarme tanto, para que vean la variación de las merianias. Esta es una meriania de Panamá, Meriana panamense, que es del grupo de las que están en Brasil, como esta, que es Meriana clauseni, y aquí está la Meriania del Magdalena Medio, Meriana Hoyosi, y ustedes pueden ver la diferencia con las Merianias, otras clásicas, como la que está acá arriba. Miren. Estas tres que están acá son un grupo que yo digo que se deben de llamar adelomerianias, ¿sí? Y esta que está acá arriba es la Meriania sensu stricto. Entonces, uno ve que claramente son merianias, son grupos distintos, en verdad, ¿sí? Algunas otras que están en diferentes partes. Estas fotos pues, son bajadas de internet, algunas aquí coloco los autores, ¿sí? Esta es hermosísima, Meriania horrida, ¿sí? Meriania lobsoensis, y esta que está acá, Maguirre, de Ecuador. Todas estas son de Ecuador. Algunas otras, la clásica de Colombia, el amarrabollos, esta que también tiene, hay tres especies que tienen flores anaranjadas. Esta es la tercera especie, Meriania pastasana, ¿sí? Y bueno, ya quiero terminar con haciéndole propaganda a esto. En Naturalista, esta plataforma de ciencia ciudadana, pues yo he venido desde la pandemia, me volví como curador de esta plataforma y estoy curando las merianias, y desde que empecé a curarlas, ya vamos en 37 especies, llevamos un poquito más de un tercio de todas las especies del género, ¿sí? Y hay más o menos como más de 200 personas que están aportando a este proyecto dentro de Naturalista. Para Colombia, un muchacho de la Distrital, ¿sí? Un estudiante de la Distrital, estableció un proyecto que se llama Melastomatáceas en Colombia, y ahí se están colocando todas las fotos de melastomatáceas de Colombia, y estoy tratando de también colocar nombres ahí. Pero me parece una buena iniciativa, y cualquiera de ustedes que quieran ver más merianias, ustedes entran a esta página de Naturalista, le colocan meriania acá en Explorar, y le aparecen todas las fotos. Y curiosamente de eso han salido cosas raras, miren. Entonces, bueno, esto es una forma de como la página muestra esto, ustedes deben de conocer eso, mejor que yo, ¿sí? Y muestra más o menos datos de distribución, ¿sí? Y aquí unas gráficas que muestran que pues, se pueden asociar a fenomenologías, ¿sí? Si las fotos tienen flores, uno puede decir, aquí muestran cuándo se han subido mayor cantidad de fotos, en qué mes. Entonces uno dice, esta planta florece más o menos en esta época, entonces eso le sirve a uno mucho, ¿sí? Mucha gente está contribuyendo a eso, entonces uno ya tiene más datos, un poco más exactos de fenomenología, y puede ir a la fija a buscar las plantas. Y para terminar, pues de esa Naturalista han resultado cosas muy raras. Por ejemplo, viendo hay unas fotos que uno dice, uy, esta cosa yo nunca la he visto, y esto posiblemente sea una especie nueva. Por ejemplo, esto es una foto de Ecuador, ¿sí? Que la subió Jorge Brito, pues ese es ¿cómo se llama eso? Bueno, su nombre que tiene que, ¿sí? Y yo nunca he visto esta una mediana de flores rojas. Lo más probable es que esa sea una especie nueva. Y recientemente, Seba Juglas subió estas fotos de acá de Colombia, de un sitio cerca de, yo creo que es Risaralda, yendo hacia Tatamá,
¿sí? Esta cosa yo nunca la he visto, esto con seguridad es una especie nueva. Entonces, esa plataforma tiene mucha utilidad y valdría la pena de que todos nosotros, amantes de Melastomata cimeriana, empecemos a subir esas fotos que tenemos ahí guardadas, archivadas para nada, montémosla ahí porque ya la estamos identificando. Entonces yo los invito a todos que me están escuchando a que nos unamos a esta iniciativa, ¿eh? Es bastante útil y nos integra a todos. Entonces, sin más pues que comentarles, pues les agradezco por estar este tiempo acá, aguantar, darme esta charla tan sólida y espero pues que haya sido del agrado de todos ustedes. Si tienen, pues William, si tienen alguna pregunta, algún chiste, comentario, pues vamos. No, hombre, muchísimas gracias, Humberto. A nombre de todas las personas que han estado muy atentos, conectados acá, más de 100 personas, todavía hay conectados cerca de 100 personas escuchándote atentamente, Humberto, te damos las gracias. A nombre de la Asociación Colombiana de Botánica también damos las gracias a todos por su participación. A Humberto, obviamente, muy especialmente por esta nutrida charla. Muy enriquecedora la información y sobre todo delicioso ver pues esas fotos tan hermosas de las reinas de las melastomatáceas. Humberto, entonces vamos a darle paso a Edwin Trujillo, otro compañero de la Junta de la ACB, quien va a ser la persona que va a hacer las correspondientes preguntas. Edwin, adelante. Muchas gracias. Listo, gracias, William. Humberto, agradecerte el espacio. Estás aportando mucho para muchos de nosotros que, aunque no somos expertos en melastomatáceas, pues igual nos apasiona todo lo que tiene que ver con las plantas. Voy a proceder a leer algunas de las preguntas que han puesto las personas que han estado pendientes de nosotros. La primera pregunta es de Juan Botero. Nos habla y está preguntando acerca de si el amarrabollos blanco, el rosado y el morado son la misma especie de Meriania. Y en el caso de que sean así, ¿por qué es tan difícil hacer germinar las semillas del amarrabollo rosado? Ya, bien. ¿Contesto esa de una o espero? Así, vamos contestando una por una, no son muchas. Entonces, bueno, primero eso. No conozco el amarrabollo blanco, pero aquí en el Jardín Botánico de Bogotá hay individuos de amarrabollo con flores fucsia y otros individuos con flores rojas, ¿sí? El amarrabollo blanco no lo conozco, pero estos que están acá sí son la misma especie, se llaman Meriania nobilis, amarrabollo, ¿sí? Y son variaciones en la coloración. También acá tienen, y eso pasa en algunas especies, hay un siete cueros, Tibuchina lepidota, que tiene flores blancas y que está acá, y yo dije, uy, esto es distinto, no, viéndolo bien, son exactamente igual a la tibuchina clásica de flores fucsia. Son variaciones poblacionales, mutaciones que se dan en las plantas, y nosotros generalmente los jardines o la gente que cultiva fija esos caracteres, ¿sí? Pero las que hay acá, que yo conozco, que es de flor roja, el amarrabollo rojo y el amarrabollo morado, son la misma especie, Meriania nobilis. Las semillas son diminutas, y no tienen como muchos tejidos para que ellas sobrevivan, ¿sí? Entonces esas semillas diminutas les caen cualquier hongo o cualquier bichito pequeñito, las devoran, que son muy frágiles. Y el problema de las semillas en melastomatáceas y sus germinaciones es que cuando vos las pones en cualquier sustrato, pues le caen plagas, le caen hongos, entonces se mueren la mayoría, por eso es que casi no germinan. Entonces, lo mejor es utilizar un sustrato estéril. Lo mejor es la turba. Pero el profesor Morales, Gustavo Morales, que es el experto en eso, el que la sabe todo en eso y que de verdad sabe, él dice, Humberto, ponla a germinar en musgo, ¿sí? Y te van a germinar muchas. Y el musgo, en verdad, yo creo que también tiene la función de que inhibe ciertas bacterias, ciertos hongos, y es un sustrato más o menos medio estéril, se podría decir, ¿sí? Y húmedo. Te esturba o musgo y te va bien. Eduardo Calderón, él dice que él hace germinar algunas melastomatáceas en ladrillos, ¿sí? Siempre humedecidos. Pero puede ser que el ladrillo también sea un sustrato estéril que ayude a eso. ¿Vale? Listo. Ok, Humberto, muchas gracias. La siguiente pregunta, pues no la podemos asociar a una persona porque tenía como unas iniciales, pero nos dice, de acuerdo a lo que tú hablaste, de lo que se está trabajando con la categorización de las especies, él nos pregunta cuándo
es posible o cuándo se prevé que salga la publicación de las especies amenazadas? Bien, este año ya publicaron en la lista roja de la IUCN, ya están publicadas las categorizaciones de 18 especies de merianias de Colombia. Ahí están ya, ¿sí? Las sacaron este año, ¿sí? Eso lo hizo Cristina Gallego, creo, sí, Cristina Gallego. Y ahí están categorizadas, esas son la mitad de las especies de Colombia. Y hay otra cantidad de merianias de otras partes que también están categorizadas, cerca de 30 especies. Ahora, dentro de poco ya va a salir publicado la revisión de merianias de Colombia y ahí van a estar categorizadas casi todas, 31, no todas porque no se o sea, se va a retomar lo que ya está en la IUCN, la lista roja, pero se van a proponer unas que no están ahí y otras se van a sugerir que reevalúen esa categorización que ya publicaron, ¿sí? Porque se basaron en, ya sea en registros errados, o sea, no, ejemplares mal identificados, o cultivares. Por ejemplo, la marrabollo coloca registros de unos sitios que sabe que eso es cultivado, que allí no está la marrabollo silvestre. Entonces, esas categorizaciones yo, en esa publicación que espero salga este año, ahí se sugieren, vea, corrijan esta categorización por esto y por esto. Entonces van a ser 31 de las 37 especies, ya van a estar categorizadas a final de año. Ok, muchas gracias. Una pregunta de Alfonso Cepeda. ¿Cómo diferenciar Meriania especiosa de Meriania longifolia? ¿Son diferentes o se pueden considerar la misma especie? Pues a mi criterio, esas cosas no se pueden, esas dos no se pueden separar, a mi criterio, ¿sí? Es posible que entonces a futuro de este año, cuando salga la publicación, esas dos especies van a ser lo mismo. Y la que va a prevalecer es Meriania especiosa, el nombre, pues, ¿sí? Pero yo lo que hice fue todo eso, colocarlo bajo Meriania especiosa, lo que es Meriania longifolia, Meriania grandida y como 10 nombres más que estaban por ahí flotando, van a ser Meriania especiosa solamente. Es una especie de amplia distribución, está en todo el norte de los Andes, baja hasta Perú, creo, sí. Y tiene mucha variación, pero resulta de que el problema con estas especies es que vos no puedes definir esta especie, Meriania especiosa es esto, longifolia es esto, porque tenés muchos ejemplares intermedios, con características intermedias. Entonces, a uno se vuelve loco, uno no sabe decir, bueno, esta planta o la clasifico a Meriania especiosa, longifolia, grandidens, ¿dónde la coloco? Porque hay ejemplares intermedios. Eso quiere decir que esta planta es un complejo, en verdad. Esta especie o las poblaciones de este taxón están diversificándose recientemente y la encontramos justo en este momento en ese proceso de convertirse acá en una especie distinta, ya una especie, y hay intermedios. Entonces, pues, siendo prácticos, no funcionan esas otras especies y yo decidí colocarla bajo una sola, ¿sí? Pero es posible que en un futuro alguien, mejor ojo o con otras técnicas, diga, no, este man, quién sabe qué le pasó. Esas son cosas distintas y ya las definirán mejor, ¿sí? Pero en el momento van a ser una sola. Listo, Humberto. Una pregunta de Juan Arango. ¿Quieres saber si por casualidad en lo que has trabajado o lo que has conocido de literatura has encontrado reportes acerca de usos medicinales para algunas especies de meriania? No. Quisiera conocerlos, pero no. Hasta ahora que conozco, no. Lo único de usos ornamentales, una que otra maderable, pero no conozco de usos medicinales. Si los hay, no los conozco. Bien, Andrea Simbaqueva nos pregunta, ¿cómo puedo diferenciar rápidamente Monocaetum de otros géneros de blastomatáceas en el páramo? Bueno, Monoquetum, anota, Sí, monoquetum. 4 pétalos, ¿sí? Y los estambres tienen una estructura, donde nace la antera, tiene una estructura que nace en el dorso de la antera, o sea, son apéndices dorsales. 4 pétalos con apéndices dorsales. Monoquetum. Esas dos características te dan monoquetum. Si tuviera 4 pétalos y apéndices ventrales, podría ser tibuchina, lo que era antes tibuchina, pues, ¿sí? Pero 4 pétalos con apéndices dorsales en las anteras, monoquetum. Listo. La misma profesora Andrea nos pregunta que si hay alguna clave
en la cual ella pueda utilizar para las melastomatáceas de páramo que le permita diferenciar fácilmente Miconia de los otros géneros que están presentes allí. Yo también quisiera conocer esa clave, cuando la hay. Sí, y cuando la saque, me la envía, por favor. No la hay. Las miconias de páramo son dificilísimas, ¿sí? Para mí son dificilísimas. Los monoquetums son más difíciles aún. Yo no sé, hace poco, el año pasado ya salió la revisión de monoquetums de Colombia, la sacó Marcela Alvear, ¿sí? Y yo lo trato de usar y todo eso, pero para mí sigue siendo un género complicadísimo, dificilísimo, porque tiene muchos híbridos, ¿sí? Son promiscuas a morir. Entonces, la mayoría de esas están por allá arriba. Las miconias de páramo también son difíciles, entonces me gustaría ver una clave en un futuro, Andrea, o el que se anime. Ok. Y ya creo que ahí van las preguntas. Yo tengo nomás también una preguntita. Mencionaste a Macrocentrum, que es un género, pues, obviamente, un poco representado aquí en Colombia. Creo que hay 2 especies nada más. ¿Qué tan raro es encontrar estas especies aquí en Colombia de Macrocentrum? Pues yo la verdad nunca he colectado una y hay como menos de 5 ejemplares en los herbarios, o un poquito más, no sé. Es muy rara y yo lo asumo es porque yo no sabía eso, pero yo vi un ejemplar en el Sinchi y ahí documentaban de que esa planta crece bajo el agua, ¿sí? En un raudalcito por ahí, ¿sí? Entonces, por ahí alguien me comentó, sí, Humberto, esa planta es macrófita, está dentro del agua, las que hay acá en Colombia, y por eso nadie las detecta, ¿sí? Y entonces, además de que las otras, las que crecen por ahí en Venezuela y Guyanas, están arriba en esos cerros que hay que subir, pues, bueno, si uno tiene un helicóptero va y viene, pero están en unos ambientes, en unos hábitats muy exclusivos, poco accesibles. Entonces, digo que esas 2 razones, que están en unos hábitats muy raros, ¿sí? Hace que sean poco colectadas. Es posible que sean comunes en los sitios en Macarena o en Chiriquete, pero como te digo, poco colectadas y probablemente raras. Ok, gracias. Hasta ahí no hay más preguntas. Agradecer en nombre de la Asociación Colombiana de Botánica. Nos pasamos mucho del tiempo, sin embargo, todavía hay 80 personas conectadas. Eso es un indicio, obviamente, de lo llamativo que ha sido la charla el día de hoy. Le agradecemos, Humberto, en nombre de todos los botánicos de aquí de Colombia y del exterior. No sé si pronto alguien quiera decir algo más. William. Bueno, no, nuevamente agradecerles a todos por su participación. Esperamos continuar con este ciclo de conferencias como lo hemos venido haciendo los viernes últimos de cada mes. Y pues estamos en proceso de invitación a varios expertos para continuar con estos deliciosos momentos de charla botánica. Humberto, muchísimas gracias, hombre. Muy enriquecedor como siempre. Y muchas gracias a todos a nombre de la ACB por su participación. Que tengan un feliz fin de semana y seguimos en contacto. Bueno, gracias a ustedes. Hasta luego. Humberto, muchas gracias. Uy, ya, bueno. Por aquí en el Huila te esperamos de nuevo. No, pues, bueno, bien. Felicidades. Feliz noche para todos. Muchas gracias. Humberto, muchas gracias. Ya se fue. Muy bien, acá está Norberto. Hola, hola, don Boris. Qué bueno verlos. Vea. Yo, Norbert. Norbert. Larisa. Norberto. ¿Qué hacen? ¿Cómo están? Aquí, vea, laborando. Qué bien, hermano. Amigo suyo. Vea qué juicio de hombre. Jaime. Usted, man, está escamellando. Mal acompañado, ¿sí o qué? Profe. William. ¿Qué hermano? ¿Qué hace? Nos agarraron ahí mal parqueados. Trabajando. La sucursal de UBS en Jaú.
Muy bien, nos estamos extendiendo, qué bien.